Hoy vamos a descubrir cómo vivía el hombre que convenció a Nueva York de que el crimen organizado era sinónimo de elegancia, poder y respeto. Acompáñanos a conocer la vida de John Gotti, el último gran capo de la mafia italiana en América, apodado el jefe de teflón, porque ninguna acusación lograba pegársele jamás. El hombre que manejaba Cadillacs blindados con trajes de Brioni, que costaban más que el salario anual de un policía. El hombre que vivía en una mansión en Queens mientras controlaba un imperio criminal valuado en miles de millones de dólares. El hombre que organizaba barbacoas para todo el vecindario mientras ordenaba ejecuciones desde su oficina. Al terminar este recorrido por su vida, sus propiedades, sus autos y su caída, vas a entender por qué John Gotti no era solo un mafioso, era una institución americana. Comencemos. John Joseph Gotti Jr. nació el 27 de octubre de 1940 en el Bronx, Nueva York, el quinto de 13 hijos de una familia de inmigrantes italianos del sur de Italia. Su padre, John Gotti Sr., era un trabajador de la construcción que nunca ganó suficiente dinero para sacar a su familia de la pobreza. Vivían apretados en apartamentos pequeños, cambiando de barrio cada vez que no podían pagar la renta. Cuando John tenía 10 años, la familia se mudó a Brownsville, Brooklyn, uno de los vecindarios más peligrosos y pobres de la ciudad. Y fue ahí, en las calles de Brooklyn, donde el pequeño John conoció al crimen organizado por primera vez. Desde los 12 años, Gotti ya corría recados para los hombres de la familia Gambino, la más poderosa de las 5 familias de la mafia de Nueva York. Recogía apuestas ilegales, entregaba mensajes, hacía guardias en las esquinas. A los 16 años ya era formalmente parte de una pandilla juvenil afiliada a los Gambino. Sus primeros arrestos fueron por hurto menor y peleas callejeras. Era inteligente, valiente y completamente despiadado cuando la situación lo requería. Pero también tenía algo que muy pocos criminales de su generación tenían: carisma natural. La gente lo seguía, la gente confiaba en él, la gente lo respetaba incluso antes de que tuviera poder real. En la década de 1960, Gotti fue ascendiendo dentro de la estructura de los Gambino de forma metódica y brutal. Participó en robos de camiones en el aeropuerto JFK, que en esa época era una de las operaciones más lucrativas de la mafia neoyorquina. Fue arrestado varias veces, pasó temporadas breves en prisión, pero cada vez que salía, volvía con más determinación y con más conexiones. Sus superiores dentro de la familia lo notaron. Era leal, ejecutaba órdenes sin dudar y nunca hablaba con la policía. En el mundo de la mafia, esos 3 atributos eran todo lo que necesitabas para hacer carrera. En 1985, llegó el momento que lo cambiaría todo. Paul Castellano, el jefe de la familia Gambino, fue asesinado a balazos a las puertas del restaurante Sparks Steakhouse en Manhattan el 16 de diciembre de ese año. La ejecución fue planeada y autorizada por John Gotti. En cuestión de horas, Gotti se autoproclamó el nuevo jefe de la familia Gambino, la organización criminal más poderosa de Estados Unidos. Tenía 45 años. No era un hombre de las sombras. No era alguien que se escondía en la oscuridad. John Gotti quería que todo Nueva York supiera exactamente quién era y exactamente lo que tenía. Y lo que tenía era absolutamente extraordinario. Lo primero que hay que entender sobre el estilo de vida de John Gotti es que él nunca intentó parecer normal. Mientras que otros capos de la mafia vivían discretamente para evitar la atención del FBI, Gotti hacía exactamente lo contrario. Se vestía con trajes de diseñador que costaban entre $1,500 y $3,000 cada uno. Sus camisas eran de seda italiana importada. Sus zapatos eran de cuero hecho a mano en Milán. En los años 80, cuando la mayoría de los americanos compraba ropa en tiendas por departamento, Gotti gastaba aproximadamente $30,000 anuales solo en vestuario. Era su tarjeta de presentación. Su apariencia decía, antes de que él abriera la boca, quién era y cuánto valía. Su mansión principal estaba ubicada en Howard Beach, Queens, un tranquilo suburbio de clase media alta, donde las familias italianas llevaban generaciones viviendo. La casa de Gotti en la calle 85 era una residencia de 2 pisos con fachada de ladrillo rojo, perfectamente mantenida, con jardín delantero impecable y una entrada que siempre estaba vigilada por hombres de su círculo cercano. La propiedad tenía 5 recámaras, 4 baños, una cocina equipada con los mejores electrodomésticos europeos disponibles en la época, un comedor formal con capacidad para 12 personas y una sala de estar donde se celebraban reuniones que nunca eran registradas por ninguna autoridad del estado de Nueva York.
La evaluación oficial de la propiedad en los años 80 era de aproximadamente $400,000, pero Gotti había invertido otros $150,000 en renovaciones y mejoras. Pisos de mármol importado de Italia, candelabros de cristal austríaco, tapicería de cuero genuino en los sillones del estudio, una cocina remodelada con electrodomésticos Sub-Zero y Wolf, que en esa época eran prácticamente imposibles de encontrar en una casa privada de Queens. El sótano había sido convertido en una sala de reuniones con paneles de madera oscura, una mesa larga de caoba y un sistema de seguridad perimetral instalado por expertos privados. Pero la casa en Howard Beach no era el único bien inmueble que Gotti controlaba. A través de empresas pantalla, testaferros y prestanombres cuidadosamente seleccionados entre sus hombres de confianza, la familia Gambino bajo su mando poseía docenas de propiedades comerciales y residenciales en todo Nueva York. Edificios de apartamentos en Brooklyn, locales comerciales en Manhattan, bodegas en el Bronx. El valor total de los activos inmobiliarios controlados por Gotti y su entorno cercano fue estimado por investigadores del FBI en más de $50 millones a finales de los años 80. Su cuartel general oficial era el Ravenite Social Club en Mulberry Street, en el corazón de Little Italy, Manhattan. Era un local pequeño y aparentemente humilde desde fuera. Una puerta de metal, una fachada sin signos llamativos, ventanas con las persianas siempre cerradas. Pero adentro era donde se tomaban las decisiones reales de la familia Gambino. Ahí se celebraban las reuniones semanales. Ahí se recibían los reportes de cada uno de los capitanes de la organización. Ahí se decidía quién vivía y quién moría. Gotti llegaba al Ravenite todas las noches como si fuera a una cena de negocios. Traje impecable, corbata de seda, zapatos lustrados, el cabello engominado perfectamente peinado hacia atrás. Llegaba en uno de sus vehículos de lujo, con 1 o 2 guardaespaldas, y saludaba a los vecinos del barrio por su nombre mientras entraba. Era un espectáculo cotidiano que Little Italy esperaba con deleite. Sus automóviles merecen una mención especial, porque Gotti era un apasionado de los vehículos de lujo, de la misma manera que lo era de los trajes. Su auto principal durante los años de su apogeo, entre 1985 y 1990, era un Lincoln Town Car negro blindado con vidrios polarizados y llantas de aleación. El blindaje había sido instalado por una empresa especializada en protección de ejecutivos y políticos de alto riesgo. El costo de esa modificación superaba los $80,000 adicionales sobre el precio base del vehículo. El Lincoln era conducido siempre por un chofer personal, un hombre de su confianza llamado Bobby Borriello, que además fungía como guardaespaldas y que conocía cada calle de la ciudad a la perfección. Pero el Lincoln no era el único vehículo de su colección. En su garaje también había un Mercedes-Benz 500L plateado importado de Alemania, con interior de piel color marfil y sistema de sonido Blaupunkt, diseñado especialmente para ese modelo. Costó $95,000 en 1987, incluyendo los impuestos de importación. También tenía un Cadillac Fleetwood Brougham Borgoña, el auto preferido de los hombres de poder en Nueva York durante esa época. Un Jaguar XJ6 verde oscuro que usaba ocasionalmente para salidas más informales. El valor total de sus vehículos en cualquier momento dado rondaba los $400,000. Lo que diferenciaba a Gotti de cualquier otro criminal de su generación era la forma en que había convertido su vida pública en una operación de relaciones públicas perfectamente orquestada. Cada verano, organizaba una enorme barbacoa gratuita para todo el vecindario de Howard Beach en la calle frente a su casa. Contrataba bandas de música en vivo, mandaba traer toneladas de comida y cerveza, y durante horas se mezclaba con vecinos, niños y ancianos del barrio, como si fuera el alcalde de un pequeño pueblo italiano. Los fuegos artificiales de su barrio cada 4 de julio eran los más espectaculares de Queens, pagados enteramente de su bolsillo. Para el vecindario, John Gotti no era un mafioso, era su protector, su benefactor, casi una figura paterna. Esa imagen pública era deliberada y funcionaba con precisión matemática. Cuando los medios de comunicación comenzaron a cubrirlo con mayor intensidad a mediados de los 80, Gotti supo exactamente cómo comportarse frente a las cámaras. Nunca huía de los fotógrafos, nunca se cubría el rostro. Caminaba por la calle como un presidente, saludando a los que lo reconocían, sonriendo abiertamente. La prensa de Nueva York empezó a llamarlo el Dapper Don, el capo elegante, y él adoraba ese apodo. Lo alimentaba conscientemente porque entendía algo que pocos criminales habían comprendido antes que él.
La fama pública era un escudo contra la persecución del gobierno. Era muy difícil procesar a un hombre que la mitad de Nueva York adoraba. Sus ingresos provenían de múltiples fuentes que la familia Gambino controlaba con décadas de experiencia acumulada. Las apuestas ilegales en toda la ciudad generaban aproximadamente $25 millones anuales. La extorsión a sindicatos de trabajadores de la construcción, los muelles del puerto y la industria del manejo de residuos sólidos aportaba otros 40 millones. Los préstamos usureros en los barrios de Brooklyn y Queens sumaban alrededor de 15 millones adicionales. La presencia en la industria del juego y el entretenimiento nocturno en Manhattan completaba un cuadro económico que los investigadores del crimen organizado del FBI estimaron en más de $100 millones anuales bajo el liderazgo de Gotti. Con ese flujo de efectivo casi infinito, la vida cotidiana de John Gotti era una sucesión de lujos que la mayoría de los americanos de los años 80 solo veían en las películas. Cenaba regularmente en los mejores restaurantes de Manhattan, en Sparks Steakhouse, donde paradójicamente había ordenado el asesinato de su predecesor, pero también en Il Mulino, Le Bernardin y Patsy's, el famoso restaurante italiano de la calle 56 Oeste, que era frecuentado por Frank Sinatra y que Gotti consideraba su segunda oficina informal. En una sola cena para él y sus acompañantes, un gasto de $2,000 a $5,000 era completamente habitual y nunca pagaba con tarjeta de crédito. Todo era efectivo, siempre. Sus viajes seguían el mismo patrón de opulencia calculada. Cuando iba a Florida, que era frecuentemente durante los meses de invierno, se hospedaba en suites presidenciales de hoteles 5 estrellas en Miami Beach, donde el costo por noche superaba los $1,500. Sus hombres ocupaban habitaciones adyacentes. Tenía acceso a clubs privados donde ningún turista ordinario podía entrar. En Las Vegas, que visitaba ocasionalmente para ver peleas de boxeo de alto perfil, tenía crédito ilimitado en los casinos más exclusivos del Strip. Los gerentes de esos establecimientos lo conocían por nombre. Siempre había una mesa reservada. Siempre había champán esperando. Sus joyas eran parte integral de la imagen que proyectaba. Usaba un anillo de sello en oro de 18 quilates, con el monograma JG grabado en la superficie. Tenía mancuernillas de oro macizo con diamantes engastados, que usaba en las presentaciones más formales. Su reloj principal era un Rolex Datejust de acero y oro que en esa época costaba aproximadamente $8,000, y ocasionalmente usaba un Patek Philippe que había recibido como regalo de uno de sus capitanes y que tenía un valor de mercado de más de $25,000. Cada accesorio era una declaración. Cada detalle comunicaba lo mismo. Soy el hombre más poderoso de esta ciudad y quiero que todos lo sepan. Pero detrás de toda esa glamour, había una maquinaria de violencia y corrupción que funcionaba con la misma eficiencia con la que Gotti escogía sus trajes. Durante sus años como jefe de los Gambino, ordenó o aprobó docenas de asesinatos. Manejaba la corrupción policial y judicial con una sofisticación que había heredado de sus predecesores y que él perfeccionó hasta convertirla en un arte. Tenía abogados de primera línea en Manhattan que ganaban honorarios de $500,000 al año solo por estar disponibles para defenderlo. Tenía contactos en el Departamento de Policía de Nueva York que le filtraban información sobre investigaciones activas. Tenía jurados comprados en múltiples procesos. Por eso durante años los cargos no prosperaban. En 1986 fue absuelto de cargos de asalto. En 1987 fue absuelto de cargos de crimen organizado. En 1990 fue absuelto nuevamente. La prensa le añadió un segundo apodo al de Dapper Don, el Teflon Don. Nada se le pegaba. Era intocable, era invencible, o al menos eso parecía. El FBI llevaba años intentando procesar a Gotti de manera definitiva, y sabía que la única forma de hacerlo era con evidencia irrefutable que ningún abogado pudiera desarticular y que ningún jurado comprado pudiera ignorar. La solución llegó de donde menos lo esperaba, del interior de su propia organización. Su segundo al mando, Salvatore Sammy de Bull Gravano, decidió cooperar con el gobierno federal en 1991 a cambio de inmunidad y protección. Gravano testimonió durante semanas sobre los crímenes de Gotti con un nivel de detalle que era imposible refutar, porque provenía de alguien que había estado presente en cada conversación, en cada reunión, en cada decisión. El 2 de abril de 1992, John Gotti fue declarado culpable de 14 cargos que incluían 5 asesinatos, extorsión, evasión fiscal y dirección de una organización criminal.
Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La jueza que lo condenó lo describió como un peligro permanente para la sociedad. Tenía 51 años el día que escuchó esa sentencia. Nunca volvió a ser un hombre libre. Pasó sus últimos años en la penitenciaría administrativa de Marion, en Illinois, una prisión de máxima seguridad donde estuvo en confinamiento solitario durante la mayor parte de su reclusión. La celda donde vivía tenía menos de 3 metros cuadrados. No había trajes de seda. No había Lincoln blindados. No había barbacoas en el vecindario. El cáncer de garganta que le fue diagnosticado en 1998 avanzó sin piedad durante 4 años. El 10 de junio de 2002, John Gotti murió en la enfermería de la prisión de Marion a los 61 años. No murió rodeado de sus hombres, ni en su mansión de Queens, ni con sus trajes impecables puestos. Murió solo, en una institución federal, con un tumor en la garganta que le había robado la voz, la misma voz que durante décadas había dado órdenes que movían montañas en Nueva York. El legado de John Gotti es profundamente contradictorio, y esa contradicción es exactamente lo que lo hace tan fascinante como personaje histórico. Por un lado, fue responsable de una cantidad estremecedora de sufrimiento humano, familias destrozadas por la violencia que ordenó, comunidades enteras aplastadas por la extorsión que imponía, instituciones corrompidas por el dinero que repartía. Por otro lado, fue genuinamente amado por miles de personas en Howard Beach y Little Italy que lo veían como un hombre de su palabra, un líder que nunca abandonaba a los suyos, un hombre que respetaba a los mayores y protegía a los débiles de su comunidad. Esta dualidad es la esencia de la historia de John Gotti. Fue un producto perfecto de su tiempo y de su lugar. Nueva York en los años 70 y 80 era una ciudad en crisis, con tasas de criminalidad estratosféricas, fuerzas policiales corruptas, barrios abandonados por el gobierno y comunidades de inmigrantes que sentían que nadie en la política los representaba. En ese vacío de poder y confianza institucional, hombres como Gotti ocupaban un espacio que en otras circunstancias hubiera sido ocupado por el Estado, y lo hacían con una eficacia brutal que generaba lealtad real. La fortuna que acumuló en sus años de poder nunca fue recuperada completamente por las autoridades. Los investigadores federales estimaron que entre propiedades, efectivo en efectivo, joyas y activos escondidos a través de redes de testaferros, Gotti y su familia habían acumulado entre 30 y 50 millones de dólares de riqueza neta personal. Mucho de ese dinero jamás fue encontrado. Existe hasta el día de hoy en cuentas, propiedades y negocios que continúan operando bajo nombres que no tienen ninguna conexión aparente con el apellido Gotti. Su hijo, John A. Gotti, Jr., intentó continuar al frente de la familia Gambino después del encarcelamiento de su padre, pero nunca tuvo el carisma ni el temple necesarios para mantener el control. Fue arrestado y liberado en múltiples ocasiones. Finalmente se retiró del crimen organizado, o al menos eso declaró públicamente. La familia Gambino continuó existiendo después de Gotti, pero nunca volvió a tener el perfil público, la influencia política ni el poder financiero que tuvo bajo su liderazgo en los años 80. La historia de John Gotti es en última instancia la historia de un hombre que quiso demasiado y que tuvo demasiado. Quiso el dinero y lo tuvo. Quiso el poder y lo tuvo. Quiso la fama y la tuvo más de lo que cualquier criminal en la historia de Estados Unidos había tenido antes que él. Y cuando quiso también la inmortalidad, fue la realidad la que le respondió. Nadie es de teflón para siempre, y las leyes de la gravedad, tarde o temprano, se cobran lo que se les debe. Hoy, su tumba en el cementerio de St. John's en Queens es visitada regularmente por personas que dejan flores, velas y fotos. Gente que nunca lo conoció personalmente, pero que siente que su historia dice algo verdadero sobre ambición, poder y el precio que inevitablemente se paga por las decisiones que tomamos. John Gotti vivió como un rey durante 20 años. Pasó sus últimos 10 como un prisionero con cáncer. Y esa distancia entre lo que tuvo y en lo que terminó es, quizás, el testimonio más honesto sobre la vida que eligió vivir.